Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 23 de marzo de 2018. Seguimos adelante con los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. El día de hoy el tema es la sabiduría de aprender y ser manso. Proverbios 12, 15 al 16. Ahora tenemos dos proverbios que nos hablan del carácter, la forma de ser de los seres humanos y, por supuesto, como en todos los proverbios de Salomón que hemos estudiado, las consecuencias nefastas de ser un necio o las consecuencias benditas de ser un sabio. Leamos el texto para reflexionar brevemente y después puntualizaremos las enseñanzas principales. Versículo 15 de Proverbios 12 dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Paráfrasis: la necedad incluye la autoaprobación deliberada. La sabiduría, en cambio, incluye la capacidad para enmendar el camino. Versículo 16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Paráfrasis: la necedad incluye la falta de control del enojo. La sabiduría incluye la templanza para soportar la necedad de otros, la templanza o la mansedumbre. Dije que hasta el 16, pero en realidad es solamente hasta aquí, versículos 15 y 16, perdón, no 17. Reflexionemos en las principales enseñanzas de este pasaje. Primera de ellas, la sabiduría de la disposición para aprender. Otra vez leamos el proverbio. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Quintilano, el profesor romano de oratoria, dijo alguna vez respecto a algunos eruditos de su época, dijo esto: sin lugar a dudas, serían excelentes alumnos míos si no estuvieran tan convencidos de que todo lo saben. A dichos eruditos les faltaba la disposición para aprender, es decir, les faltaba perfectibilidad, esa que se puede describir también como humildad o capacidad de aprender. Esa humildad que nos permite aprender de cualquiera. Esa humildad que permite que el liberal aprenda del conservador y hace que el conservador aprenda del liberal. Esa disposición de ser humilde, que es tan humilde que siendo joven se puede aprender del viejo y siendo viejo se puede aprender del joven. Esa humildad que nos permite crecer en la vida, porque nunca creemos haber llegado. Siempre nos reconocemos en camino, en aventura, en el trecho, en la vereda. No hay cosa más aberrante que un ignorante que cree que todo lo sabe, que un necio que leyó medio libro y con eso cree que es el más sabio del mundo y no sabe ni siquiera lo fundamental y no quiere saber más y todavía alardea de que no le hace falta saber más. Sabiduría es dejarse enseñar. ¿Recuerdan ustedes Sócrates? Regularmente decimos que Sócrates dijo: yo solo sé que no sé de nada, pero la verdad es que dijo algo más complejo que eso. ¿De dónde surge el resumen de esa enseñanza diciendo yo solo sé que no sé nada? Pero la verdad es que Sócrates decía que había 4 tipos de personas. Decía él: los que no saben que no saben. O sea, son los más ignorantes de todos porque no saben, pero ellos no saben que no saben. Él decía que había también los que no saben que sí saben. O sea, estos sí saben algo, pero ellos no saben que lo saben. Y decía que él era de los que por lo menos sí sabía que no sabía. Y decía que debía existir alguien en el mundo que sí supiera que sí sabía. Pero dice él: no he conocido a nadie así. Yo digo porque no conoció al Señor Jesucristo. Vivió muchos siglos antes que él y por eso no lo conoció. Pero él decía que él era de los que sí sabía por lo menos una cosa. Sabía que ignoraba. Ahora, ¿de qué está hablando? De la capacidad de aprender, de la necesidad de aprender de otros, sea quien sea que nos pueda enseñar. Puede haber personas que son contrarias a nosotros en cuanto a gustos por la política, persuasiones religiosas, pero si dicen cosas sensatas que tienen sabiduría, habría que aprenderlas, más allá de quién es el que nos la enseña. Si la verdad es verdad, y sería bueno aprenderla. Muy bien, esta es la sabiduría de la disposición para aprender. En segundo lugar, la sabiduría de la mansedumbre. Leamos una vez más el proverbio donde surge esto. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Déjenme introduzco de la siguiente manera. Mi familia y yo fuimos a un circo. Qué divertida nos pusimos, como casi siempre que vamos al circo, ¿no? Pero algo me hizo pensar en la mansedumbre, en esta virtud de la que estoy hablando ahora. Fue el alambrista. ¿Se imaginan a un hombre caminando por un delgado alambre a una altura de 15 metros o más? Se sentó en una silla, caminó en bicicleta, mientras abajo todos contemplábamos nerviosos.
pero todo aquello no lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido entre sus manos una barra de metal que movía lentamente para un lado y para otro y le ayudaba a equilibrarse. Él estaba en el justo centro de los dos extremos de la barra y eso le permitía no caer. ¿Por qué saco esto? Por lo siguiente, Aristóteles, el gran sabio griego, solía decir que una virtud era el término medio entre dos extremos. Era la mitad exacta entre un defecto y un vicio. Y explicó la mansedumbre como la mitad entre la ira excesiva y la falta absoluta de ira. En el Sermón de la Montaña de Mateo 5, 6 y 7, capítulo 5, 6 y 7, el Señor Jesucristo, en el capítulo 5, versículos 5, habló de la mansedumbre. Y podemos decir, aplicando la enseñanza del Nuevo Testamento, que la mansedumbre es la capacidad de enojarse cuando corresponde y no enojarse cuando no corresponde. En la época del Señor Jesús se consideraba la mansedumbre como una gran virtud y se pensaba que la diferencia entre enojarse correctamente y enojarse incorrectamente estaba en la razón del enojo o la ira. La Biblia dice que el Señor Jesucristo se llenó de ira. El celo por su casa me consume, dijo aquella vez cuando trastornó las mesas de los cambistas, cuando abrió las jaulas y cuando hizo una revolución bárbara en el templo. Él experimentó ira. Uno debe airarse cuando se insulta o ofende a otra persona, esa sería ira altruista. Pero no debe airarse cuando los insultos son para uno mismo, esa sería ira egoísta. También la mansedumbre habla de control, habla de capacidad de sujetar los instintos, las emociones y no dejarse llevar por la explosión de nuestra naturaleza y temperamento. Recientemente en el fútbol mexicano hubo dos entrenadores que se dijeron de cosas y uno agarró al otro del cuello y el otro por poco y le da un golpe. Y yo digo que por poco y se quedan sin trabajo, solo por dejarse controlar por un enojo, en este caso egoísta sin duda. Se dice que Alejandro el Grande, aquel que tenía bajo su control un gran ejército, mató a su mejor amigo con una lanza, en una borrachera, en un ataque de ira. Controlaba un gran ejército, un gran pueblo y muchos soldados, pero no pudo controlar su carácter. También la mansedumbre nos señala la diferencia entre actuar y reaccionar. ¿Cuál será la diferencia? Las reacciones nunca traen nada bueno, siempre son espontáneas, inmediatas y mal dirigidas. El cristiano no reacciona, actúa en base a principios, en base a ideas, en base a convicciones, no en base a emociones o sentimientos repentinos. Si alguien me golpea por instinto, quiero reaccionar golpeándolo también y defendiéndome. Pero el Señor dijo que debemos actuar de otra manera, poniendo la otra mejilla. En este caso nunca debemos reaccionar, sino actuar por convicciones. Es un grave error que alguien diga que tiene un carácter fuerte cuando tiene un carácter explosivo, iracundo, cuando no se le puede decir mi alma porque ya está tirando golpes de inmediato, se enoja. Eso en realidad no es un carácter fuerte, es un carácter débil. Es tener un carácter debilucho, enquencle, ¿cómo se dice? Absolutamente enfermo. Un carácter fuerte es una persona que puede soportar circunstancias de la vida y no reacciona, no se enoja, no reacciona con violencia. No cabe duda que el hombre más poderoso, fuerte, líder, ejecutivo, legislador y famoso del Antiguo Testamento fue Moisés. Y la Biblia dice de él que era el hombre más manso sobre la tierra. Esto está en Números 12:3. La razón por la que era así, manso y poderoso, era porque se dejó controlar por Dios. Fue obediente después de su encuentro personal con él. Antes de su encuentro personal con Dios, incluso fue un asesino, mató a un egipcio. Se llenó de ira y fue un asesino. Pero después de su encuentro con Dios fue diferente. De toda la Biblia, el Nuevo Testamento nos dice que el más poderoso y también el más sabio que ha sido nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29. Y fue manso y poderoso en virtud de su sometimiento al control de Dios sobre su vida. Ahí se dice que el Señor fue manso. Jesús fue al desierto porque el Espíritu Santo lo llevó. Mateo 4:1. Y del mismo modo, todo lo que hizo fue guiado por el Padre. Así que la sabiduría de la mansedumbre no es otra cosa que el control de Dios sobre nuestra vida. En tanto que le demos a Dios el control de nuestro carácter, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, etc., seremos mansos y por la mansedumbre, pues podemos decir que también seremos poderosos, felices, libres de ser esclavos de los sentimientos y emociones. Y del mismo modo, en tanto que no le damos a Dios,
Sí, de ningún modo, si no le damos el control a Dios de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, entonces seremos esclavos de estas emociones repentinas y de las consecuencias que causan nuestras reacciones. Por eso les propongo, queridos hermanos, vivamos la sabiduría de la disposición para aprender y la sabiduría de la mansedumbre. Una cosa muy interesante es que en el mundo de los animales, cuando se habla de animales mansos o animales educados, animales que pueden ser controlados, se les llama así, mansos, y cuando se refiere a unos que son mañosos y que no están educados, pues se les llama brutos. Así es que cuidado con lo diferente de ser manso, ¿no? Ser bruto. Dejemos que Dios nos controle nuestra vida y seamos sabios hasta tener disposición para aprender y seamos sabios hasta ser mansos. Aprendamos a vivir y seamos alumnos, seamos discípulos y seamos mansos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.